Hola, les habla Tibaira Altuve. Soy especialista en materia de conserjes y relaciones laborales en condominio y hoy vamos a hablar de las preguntas más frecuentes en materia de condominios y trabajadores residenciales y otros trabajadores que conviven dentro del condominio. ¿Quiénes pueden ser considerados trabajadores residenciales? Un trabajador residencial es aquella persona que dentro de un condominio realiza las labores de aseo y limpieza, independientemente de que tenga su vivienda dentro del conjunto residencial o fuera de ella. ¿Cuáles son las funciones de un trabajador residencial? Las funciones de un trabajador residencial básicamente son dos y están representadas por el aseo y la limpieza del inmueble en el cual presta su servicio. La ley en el artículo 13 habla exclusivamente de unas labores que no deben ser realizadas por ellos, tales como los esfuerzos pesados, las condiciones que representan algún riesgo para su salud, aquellas actividades que requieran un mecanismo especial, un conocimiento adicional, como manejo de bombas, manejo de ascensores. Además de eso, cualquier otra labor que comporte una actividad diferente al aseo y la limpieza está expresamente prohibido por la ley. ¿Y quién sería el patrono de un trabajador residencial? Según la ley especial del trabajador residencial, el patrono lo representa la asamblea de propietarios y no el administrador, como se ocurría en la ley orgánica del trabajo que fue derogada en el 2012. ¿Qué debemos tener en cuenta para contratar a un trabajador residencial? Para contratar a un trabajador residencial tenemos que tener en consideración algunos aspectos muy importantes. En principio, la decisión de su contratación debe ser tomada en una asamblea de propietarios formalmente convocada a tal respecto. Es una decisión que debe ser tomada así por voluntad de la propia ley especial. En segundo lugar, debemos hacer un examen preempleo a fin de verificar las condiciones de salud en que ingresa a este puesto de trabajo el trabajador residencial. Y en tercer lugar, y no menos importante, un excelente contrato de trabajo donde las reglas del juego para ambas partes puedan estar claras. Y si en lugar de contratar un trabajador residencial, decido contratar una empresa de servicios, ¿cuáles son los puntos que tengo que tomar en consideración? La contratación de una empresa de servicios que realice las labores de aseo y limpieza también tiene sus detalles que tienen que ser cuidados. En primer lugar, la junta de condominio o la persona encargada de su contratación debe asegurarse que esta empresa esté legalmente registrada. Y por legalmente registrada, entendemos que tenga su RIF, que esté inscrita ante el Seguro Social y que cumplan con todos los requisitos que pide la ley con los trabajadores que tenga a su cargo. En segundo lugar, tenemos que hacer un contrato a tiempo fijo, a tiempo determinado, a tiempo indeterminado, pero que de alguna manera nos diga cuáles son los límites de esa contratación, cuáles son las obligaciones de cada uno, a qué se comprometen cada una de las partes y en última cuáles son las contraprestaciones económicas que va a significar para el condominio la contratación de esta empresa mercantil o esta cooperativa. Importantísimo que la empresa cooperativa cumpla con todos y cada una de las obligaciones que tiene con sus trabajadores, pues no debemos olvidar que existe una corresponsabilidad o una solidaridad entre el condominio y los trabajadores de esta cooperativa. Por eso es sumamente importante que los términos en que estén redactados este contrato de trabajo sean claras para ambas partes. Y si en lugar de contratar un trabajador residencial, decido contratar una persona que vaya diariamente a hacer la limpieza, ¿se considera un trabajador residencial? La contratación de personas por días también es considerada una relación de trabajador residencial. Simplemente lo que nosotros estamos haciendo es no otorgándole la vivienda. Debemos recordar que la definición de trabajador residencial viene dada por las funciones. Toda persona que realice funciones de aseo o limpieza es considerada un trabajador residencial. El acceso a la vivienda o el uso de ella no le da su calificación. Lo único que tenemos que tomar en consideración que en función a lo que trabaje se le va a hacer cancelado su remuneración. Si va 2 días, se le pagará en función de 2 días. Si acude los 5 días, también se le pagará en función de los 5 días. Simple y llanamente esta persona está sometida bajo todas las designaciones o todas las atribuciones que establece la ley de trabajo para ella. No queda excluida de ninguno de los derechos y obligaciones. Hay que tener mucho cuidado con esta confusión. ¿Cuáles son los derechos que tiene el conserje y su grupo familiar del uso de las áreas comunes de un condominio?
Con la nueva ley de trabajadores residenciales, el conserje y su grupo familiar tienen acceso al uso de áreas comunes dentro de un condominio, siempre y cuando, como miembro de esa comunidad, respeten las normas internas de un condominio. En este sentido, si alguna de las personas comete un delito, comete una falta o ocasiona un daño, estaría obligado a responder, estaría obligado a repararlo. Y si en este caso es uno de sus hijos menores de edad, los representantes asumirían el daño que ocasionen en las conductas o las actitudes no debidas de estas personas. Vale la pena recordar que esta nueva ley le confiere al conserje y a su grupo familiar el carácter de miembro integrante de la comunidad. Y ser miembro integrante de una comunidad implica también una responsabilidad. Deben usar las áreas comunes con el ánimo de ser dueños, cuidando de la misma manera que lo hacen los propietarios de la misma. Desde el punto de vista de la Ley de Trabajadores Residenciales y la Ley Orgánica del Trabajo, ¿cuáles son los derechos de un conserje? Los conserjes son regidos, como ya hemos dicho, tanto por la Ley Orgánica del Trabajo como por la Ley de Trabajadores Residenciales. Y en tal sentido, tienen los mismos derechos que tiene un trabajador regido por la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Cuáles son estos derechos? Estos derechos son a que se le cancele no menos el salario mínimo, tienen derecho a percibir su pago en forma regular, tienen derecho a prestaciones sociales en los mismos términos que un trabajador contratado bajo la figura de la Ley Orgánica del Trabajo, tiene el derecho al pago de un bono de fin de año o aguinaldo porque el condominio no percibe utilidades. Además de eso, se le paga su bono por alimentación, tiene derecho a vacaciones remuneradas, a una jornada de 8 horas o 44 semanal, los 5 días de la semana, tiene derecho adicional a percibir sus descansos dentro de las horas de comida, tiene el derecho de percibir sus vacaciones remuneradas anuales. Y es muy importante el tema de las vacaciones porque la ausencia de cumplimiento de estas vacaciones daría lugar a una sanción de hasta 100 unidades tributarias. Son múltiples los derechos que podemos conseguir tanto en la Ley Orgánica del Trabajo como en la Ley de Trabajadores Residenciales. Y la conjunción de ambas nos da un amplio espectro de qué es lo que tiene que ser. ¿Cuándo debemos contratar un ayudante? La contratación de un ayudante para el trabajador residencial debe estar dada por el espacio físico que el primero tenga que atender. Este espacio físico, bien sea por metros cuadrados o unidades habitacionales u oficinas, nos va a ser dado por el reglamento que aún no se ha aprobado. La misma ley nos remite a que se aprobará a futuro un reglamento que va a determinar cuáles van a ser los parámetros que van a identificar cuántos ayudantes va a necesitar cada trabajador residencial según el área a atender. Hasta tanto no tengamos la aprobación de este reglamento, será el sentido común y las condiciones de cada condominio el que nos determine cuántos ayudantes vamos a necesitar para colaborar con las tareas de este trabajador residencial. ¿Cuáles son los deberes que debe cumplir un trabajador residencial? Los deberes que debe cumplir un trabajador residencial se encuentran enmarcados en dos normas, en la Ley Orgánica del Trabajo y de los Trabajadores y la Ley Especial para la Dignificación de los Trabajadores Residenciales, pero básicamente las vamos a reunir en 4. La primera, la jornada laboral de 8 horas y máximo de 44 semanal. Dentro de esta jornada debemos saber que el plan de trabajo debe cumplirse de una manera adecuada. Aquí voy a hacer un pequeño detalle y voy a informar de que estas 8 horas deben ser cumplidas fuera de las áreas de la conserjería, porque las áreas de la conserjería o la vivienda del trabajador residencial es un lugar donde toma su descanso, donde convive con su grupo familiar y toma su comida. Esas 8 horas se desarrollan fuera de la conserjería porque es el lugar de las áreas comunes del edificio. En segundo lugar, el trabajador debe cumplir con todas las obligaciones que pactó al momento de llegar al lugar de trabajo. Lo que combino en ese contrato laboral. Y eso implica el plan de trabajo, su hora de llegada, su hora de salida, en caso de que no permanezca la vivienda, su compromiso como parte de la comunidad de cuidar con las cosas comunes, respetar sus horas de descanso y también respetar los sitios y los implementos entregados para cumplir con sus funciones. En tercer lugar, y muy importante, el trabajador residencial debe cumplir su tarea con espíritu de colaboración, con ánimo de ser fiel, leal y de confidencialidad. Esto lo trae el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y muchas veces no lo saltamos. Y en cuarto lugar, tiene que ver con la conservación de la vivienda.
El trabajador residencial debe conservar la vivienda con el ánimo de ser el propietario, de cuidarla como un buen padre de familia y entregarle en las mismas condiciones en que fue recibido, bien sea en el plazo que ambas partes hayan establecido para su entrega o en el plazo que la autoridad correspondiente haya fijado si fuera el caso. ¿Puedo despedir a un trabajador residencial en tiempos de inamovilidad? El despido de un trabajador en tiempo de inamovilidad, aun y cuando no es sencillo, puede proceder siempre y cuando solicitemos ante la Inspectoría del Trabajo la calificación de la falta correspondiente. ¿A dónde debemos acudir en caso de conflicto de relaciones laborales en condominios? Si usted es conserje, debe acudir ante la Inspectoría del Trabajo en la unidad de supervisión donde existen abogados especialistas dedicados a la atención de su tema. En caso de ser un representante de la Junta de Condominio, nuestro consejo es solicitar los servicios de un abogado en derecho condominial que pueda atender la reclamación y canalizar toda la situación existente. Amigos del condominio, para mantener una sana relación laboral entre conserjes y juntas de condominio, vale la pena que tengan las relaciones de trabajo claras, un contrato de trabajo, supervisar el cumplimiento de obligaciones y deberes y humanizar la relación laboral. Si quieres más sugerencias, información o consejos, comunícate con nosotros a través de la información que tienes en pantalla. Soy Tibaira Altuve desde los estudios de micondominio.com.